Pirata yo, soy el rey de los eclipses. 61 El eclipse atravesó un estrecho río de nubes, y de repente se abrió una vista panorámica hacia el horizonte. A diferencia de las suaves y esponjosas islas formadas por nubes que se veían en el exterior, lo que apareció ante todos era una enorme masa de tierra cubierta de árboles imponentes y compuestos de tierra y rocas reales. Enormes lianas se elevaban directamente hacia el cielo, y de vez en cuando se oían rugidos de bestias desconocidas desde las profundidades del bosque. La proa del eclipse se acercó a la orilla y se echó el ancla. Ace fue el primero en saltar de la barandilla del barco, y sus pies aterrizaron en el duro suelo de Apark. Observó a su alrededor el denso bosque, y con disimulo arrancó una rama gruesa que le bloqueaba el paso. Karina, toma tu pájaro y ve a buscarme el mapa de esta isla y la ubicación del oro, ordenó Ace. Sabo, Geno, Leona, son libres de hacer lo que quieran. Si se encuentran con algo en su camino, ya sea una bestia o un supuesto sacerdote, simplemente aplástenlo. ¿Y qué hay de este gran hombre? Buggy asomó la cabeza. Quédate en el barco, Ace lo miró. Cualquiera que se atreva a acercarse al eclipse, hazlo volar por los aires hasta el mar azul con tus bombas. Déjamelo a mí. Proteger la nave es una tarea defensiva extremadamente importante, y este gran hombre es el mejor en ello. Al oír que no tenía que entrar en ese bosque sombrío, Buggy se golpeó el pecho con fuerza. Gritó. Nariz roja cobarde. Gritó. El guacamayo Berries batió sus alas y voló desde el mástil, dando vueltas arrogantemente sobre la cabeza de Buggy antes de burlarse de él con una dicción perfecta. Pájaro muerto. A ver si este gran hombre no te asa. Buggy estaba furioso, agitando las manos mientras intentaba agarrarlo. Berries realizó un giro extremadamente ágil en el aire, sin volar de regreso al hombro de Karina, aterrizando directamente sobre el hombro derecho de Ace. Sus pequeños y brillantes ojos negros giraban con una inteligencia casi humana, y de inmediato abandonó la actitud arrogante que había mostrado hacia Buggy. Frotó su cabeza contra el collar de Ace en un gesto servil, luego plegó sus alas, se irguió e incluso colocó un ala contra su pecho, adoptando una pose de sumisión estándar. El jefe es poderoso. Por el jefe. Gritó. Berries gritó 2 veces de manera aduladora, con un tono de voz claramente servil. Ace giró la cabeza y miró al loro. La inteligencia del pájaro había evolucionado hasta un nivel absurdo. No solo su vocabulario era asombroso, sino que también poseía un agudo sentido de la jerarquía en la nave. Sabía que Karina era la dueña que lo alimentaba, y que Buggy era un título, pero sabía aún mejor que el hombre de cabello negro que tenía delante era el amo absoluto de la nave, quien ostentaba el poder sobre la vida y la muerte. Es bastante inteligente. Ace apartó la mirada, mientras un pensamiento le cruzaba la mente. Dado que este pájaro era tan parecido a un humano, una vez que su vocabulario y comprensión lógica mejoraron, la fruta barrera que habían guardado en la bodega tal vez valdría la pena dársela de comer. Una vez que supiera interpretar la situación, pudiera volar y activar la defensa absoluta para proteger a su amo en cualquier momento, tendría un valor táctico incalculable en el campo de batalla. Llévalo al trabajo. Ace sacudió su hombro, y Berries lo entendió de inmediato, volando de vuelta al lado de Karina. El grupo se dispersó, y cada uno desapareció en la selva primitiva de Apark. Karina encontró un enorme hueco de árbol escondido en el borde del bosque. Extendió la mano y la presionó contra la antigua roca dentro del hueco del árbol, activando instantáneamente el poder de la fruta de comunicación. Ondas de radio invisibles se propagan desde la palma de su mano en todas direcciones, imprimiendo puntos de anclaje de monitoreo invisibles en los troncos de los árboles circundantes y en los pilares de piedra de las ruinas antiguas. Aunque el campo magnético aquí es extraño, no afecta a la transmisión de las ondas. Karina cerró los ojos, su cerebro procesando rápidamente los diversos sonidos sutiles que provenían del entorno. El sonido del viento soplando entre las hojas, el zumbido de los insectos e incluso el tenue sonido de algún instrumento especial que sonaba a gran distancia. Vayas. Karina abrió los ojos y sacó un puñado de nueces de primera calidad de su bolso. Ve y llama a todos los pájaros de esta isla. Necesitamos guías locales. Recibido. Chirrido. Las bayas recogieron 2 nueces con su pico y voló hacia las profundidades del bosque. Menos de 20 minutos después, un ruidoso coro de pájaros provino de lo alto del bosque. Berries, como un jefe de la mafia, guió de vuelta a un gran grupo de pájaros de aspecto extraño. Entre ellos destacaban algunos pájaros brújula con enormes picos, cuyas cabezas apuntaban fijamente hacia el sur.
Estos pájaros brújula, que eran extremadamente raros en el mar azul, ahora eran completamente sumisos después de ser picoteados por berries, y se alineaban obedientemente frente a Karina. Karina no dudó, y tocó con las yemas de los dedos, una tras otra, las frentes de estos pájaros brújula y otras aves únicas de la isla del cielo, firmando así un contrato de ondas de radio. En un instante, una docena de nuevas pantallas de vigilancia se iluminaron en la mente de Karina. Bajo la orden estridente de Berries, estas aves nativas de la isla del cielo se dispersaron rápidamente y volaron hacia las profundidades de Apark. Su visión era increíblemente amplia, transmitiendo continuamente al cerebro de Karina información sobre el terreno, la distribución de las trampas y los contornos de las antiguas ruinas de esta enorme isla. Lo encontré. En dirección noreste del bosque, hay una enorme área de ruinas antiquísimas. Los labios de Karina se curvaron en una sonrisa mientras dibujaba rápidamente el mapa topográfico en el papel blanco que llevaba consigo. Hay un reflejo metálico muy intenso allí. Parece que la leyenda de la ciudad dorada es algo más que una simple leyenda. Mientras tanto, en una zona boscosa de Apark, extrañas nubes. Geno cargaba su martillo hidráulico y caminaba a grandes zancadas por un sendero cubierto de nubes. Este lugar de mierda ni siquiera tiene una mina de hierro decente. Todo está hecho de nubes. ¿De dónde salen esas conchas que se llevan el viento? Antes de que Geno terminara de hablar, un agudo grito de pájaro provino repentinamente de la copa de los árboles. Inmediatamente después, la punta de una lanza ardiendo en llamas furiosas, cargada de un calor intenso y un poder penetrante, descendió del cielo, apuntando directamente a la nuca de Geno. ¡Oms! Geno ni siquiera levantó la vista. El exoesqueleto mecánico de su brazo derecho liberó instantáneamente una ráfaga de vapor a alta presión. Balanceó el pesado martillo hidráulico con una mano, sin siquiera mirar, contraatacando con un potente golpe ascendente. Sonido metálico. Saltaban chispas por todas partes. El ataque desde arriba fue desviado con fuerza. El atacante aprovechó la fuerza de reacción para dar una voltereta en el aire y aterrizar con firmeza sobre el lomo de un enorme pájaro monstruoso de color rosa. Era un hombre vestido con ropa de aviador, que sostenía una lanza larga y llevaba gafas protectoras. ¿Ah? ¿De verdad lograste bloquear mi jabalina de calor? El hombre se sentó sobre el lomo del ave monstruosa, mirando ajeno con arrogancia. Reptil del mar azul, esta es la prueba de la cuerda, donde la tasa de supervivencia es de tan solo el 3%. Soy el sacerdote Shura, y actúo por voluntad del señor Eneru para impartir el juicio divino sobre vosotros, ciudadanos ilegales. ¿Sacerdote? Geno clavó su martillo hidráulico en el suelo, mientras sus ojos, ocultos tras sus gafas, escudriñaban rápidamente la lanza llamante en la mano de Shura y el fuego que salía de la boca del monstruo pájaro. No solo no tenía miedo, sino que además dejó al descubierto una dentadura de un blanco deslumbrante. No me importa qué clase de sacerdote de pacotilla seas. Geno giró el cuello, y los engranajes de su exoesqueleto emitieron un sonido de fricción similar al de rechinar los dientes. Entrégame esa maldita lanza que escapa fuego y todos esos proyectiles que escondes encima, ahora mismo. Apart, área de prueba de String. Antiguos árboles imponentes crecían en una espesura entrelazada, con la luz del sol apenas penetrando entre las copas, proyectando sombras moteadas sobre el suelo cubierto de extrañas nubes. ¿Entregan sus armas ideales? En lo alto del cielo, el sacerdote Shura, montado sobre un pájaro de 3 zan, parecía haber escuchado el chiste más grande del mundo. Miró al hombre de cabello plateado que portaba un enorme martillo de hierro, con los ojos llenos de desprecio condescendiente. Una simple hormiga del mar azul, que ni siquiera entiende las reglas de la isla de los dioses, y te atreves a decir semejantes tonterías aquí. Shura alzó la lanza envuelta en llamas que sostenía en su mano, apuntando la punta directamente a la frente de Geno. Ante mantra, cada pensamiento y cada movimiento tuyo me son claros. Ahora, acepta el castigo divino. En el instante en que su voz se apagó, el pájaro de 3 zan que estaba bajo Shura lanzó un extraño grito, escupiendo una abrasadora bola de fuego por la boca. Coordinándose con la lanza de Shura, se abalanzaron sobre Geno como un meteorito. Demasiada charla. Geno escupió el tornillo que sostenía en la boca, y la válvula de aire de su exoesqueleto mecánico derecho emitía un rugido ensordecedor. No esquivó el ataque. En cambio, blandió con una mano el hidráulico, modificado a partir del cañón principal de un buque de guerra, contraatacando con ferocidad la bola de fuego y la lanza que se aproximaban. Sin embargo, en ese momento Geno tensó las piernas, preparándose para lanzarse hacia adelante. Quebrar.
Varios hilos completamente transparentes, más resistentes que el acero, se tensaron repentinamente en el aire, sujetando firmemente los tobillos y el brazo derecho mecánico de Geno. El impulso hacia adelante de Geno se detuvo bruscamente, su enorme cuerpo perdió el equilibrio bajo la inmensa inercia y cayó de rodillas. ¿HMM? ¿Qué es esto? Geno forcejeó y tiró con fuerza, descubriendo que los hilos transparentes que lo envolvían eran increíblemente resistentes. Ni siquiera la fuerza monstruosa de su exoesqueleto podía romperlos de inmediato. Insensato habitante del mar azul, bienvenido a la prueba de la cuerda, que tiene una tasa de supervivencia de tan solo el 3%. Shura llamando con desdén, girando en el aire en un ángulo inquietante para evitar el alcance del ataque de Geno. La lanza de hierro al rojo vivo que sostenía, cargada de una temperatura letal, se abalanzó con ferocidad sobre la espalda desprotegida de Geno. Este bosque está lleno de invisibles hilos de nubes. Una vez que pongas un pie aquí, ya estarás en el tajo. La lanza en llamas golpeando con fuerza la espalda de Geno. Saltaron chispas y las llamas de alta temperatura envolvieron instantáneamente el cuerpo de Geno. Te tengo. Shura curvó sus labios en un arco cruel, preparándose para retirar su lanza y buscar el siguiente objetivo. Oye, hombre pájaro que juega con fuego. Desde dentro del denso humo, una voz grave y metálica resonó de repente. La mueca de desprecio en el rostro de Shura se congeló al instante. Descubrió con horror que su mayor orgullo, la lanza de hierro forjado capaz de perforar placas de hierro, estaba firmemente atascada. Cuando el humo se disipó, Geno giró lentamente la cabeza. El tosco chaleco de trabajo que llevaba puesto se había reducido a cenizas, dejando al descubierto una placa de acero negro como la lluvia de estrellas que lucía un brillo opaco y estaba completamente libre de arañazos. Era la armadura de primera calidad que Geno había forjado casualmente en la parte posterior de su exoesqueleto en una isla desierta hacía tan solo unos días. ¿A esto le llamas castigo divino? Ni siquiera es lo suficientemente fuerte como para rascarme la espalda. Un intenso destello rojo cegó a Geno, quien ignoró por completo las invisibles hebras de nubes que lo envolvían. Hacer clic. El motor situado en la parte posterior de su exoesqueleto mecánico se estalló repentinamente con una ráfaga de vapor abrasador a altísima presión. Bajo esta fuerza bruta puramente industrial, aquellas supuestas estructuras indestructibles de nubes emitieron una serie de chasquidos al ceder ante la presión. Baja aquí. La mano izquierda libre de Geno, como un dragón que sondea el mar, agarró el asta de la lanza ardiente de Shura. Con una repentina explosión de poder desde su cintura, lanzó a Shura y a su pájaro hacia el suelo con una fuerza monstruosa e irresistible. Efecto. Shura y el pájaro de tres Zan se estrellaron violentamente contra el suelo cubierto de hilos de nubes, creando un cráter enorme. Tos. Shura tosió, escupiendo sangre, con el rostro lleno de horror. Su mantra había predicho claramente que su oponente contraatacaría, pero ese poder era simplemente demasiado inmenso. Tan grande que, aunque vio la trayectoria, no pudo estabilizar su cuerpo en el aire. Shura luchó por trepar y saltó a un árbol. Pero los movimientos de Geno eran más rápidos. Este loco mecánico avanzó y pisó la cabeza del pájaro de tres Zam. Ignoró por completo a Shura, con la mirada fija en el pico del ave, que aún emitía chispas. Lo acabo de descubrir. Este estúpido pájaro no puede escupir fuego. El fuego proviene de un dial escondido en su boca. Geno extendió su mano áspera, cubierta con un grueso guante aislante del calor, y abrió brutalmente el afilado pico del ave de tres Zan, extrayendo a la fuerza una enorme caparazón de color rojo carmesí que irradiaba un calor asombroso. Una especialidad de la isla del cielo, Flame Dial. Ja 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 ja. ¡Qué bueno! Tras haber obtenido el botón deseado, una luz fanática, propia de un obsesivo mecánico, brotó de los ojos de Geno. Apartó con indiferencia al pájaro de tres Zan inconsciente de una patada y, justo delante de Shura, se sentó en un tronco caído. Sacó una llave inglesa, un destornillador y un rollo de bridas metálicas especiales resistentes a altas temperaturas de la bolsa de herramientas que llevaba en la cintura. ¿Qué estás haciendo? De pie en el árbol, Shura observaba esta escena absurda, completamente estupefacta. En medio de una batalla de vida o muerte, este grandullón se sentaba allí mismo para empezar a hacer reparaciones. ¿Estás ciego? Obviamente, estoy mejorando mi arma. Geno ni siquiera levantó la vista. Con movimientos extremadamente hábiles y bruscos, insertó el dial de llama en la ranura de escape de la cabeza de su martillo hidráulico.
Luego lo aseguró firmemente con bridas metálicas y usamos una llave inglesa para ajustar la línea de transmisión del tubo de vapor del exoesqueleto, conectándolo al mecanismo de activación del dial de llama. Tardó menos de medio minuto. Una nueva arma, tras haber sido sometida a una modificación de campo con tecnología secreta de Ski Island, había tomado vida. Lunático, no subestimes demasiado a un sacerdote. Shura se enfureció profundamente ante este desprecio absoluto. Abandonó su lanza y accionó directamente el mecanismo de las cuerdas de nubes que tenía en sus manos. Cuerdas invisibles que venían de todas direcciones se tensaron al instante, como una roja lanzada desde el cielo, estrangulando a Geno, que estaba sentado en la madera. El Aki de observación es sin duda algo bueno. Puede ver a través de mis movimientos. Geno se puso de pie y levantó con una mano el martillo hidráulico modificado. La cabeza del martillo del cañón principal del buque de guerra, originalmente de baja potencia, ahora irradiaba un calor rojo oscuro y aterrador debido al sensor de llama incorporado. Observó las hiladas de nubes que se cernían desde todas direcciones y sonriendo, revelando una sonrisa violenta. Pero, mientras el alcance de mi ataque sea lo suficientemente amplio como para que no tengas dónde esconderte, ¿acaso tu predicción no es solo una decoración inútil? El exoesqueleto mecánico del brazo derecho de Geno estalló con un rugido ensordecedor, mientras sus engranajes giraban frenéticamente. Agarró el mango del martillo con ambas manos, alzó el pesado y ardiente martillo, lo apuntó al suelo donde estaba Shura, y lo estrelló contra él con todas sus fuerzas. Vapor. Martillo pesado de explosión de llamas. Auge. Cuando el martillo pesado impactó contra el suelo, el vapor a alta presión dentro de la máquina activó instantáneamente el indicador de llama incrustado en la cabeza del martillo. Una columna de fuego masivo y extremadamente violenta, mezclada con la aterradora onda expansiva del martillo hidráulico que destrozaba la tierra, explotó hacia adelante en forma de abanico desde Geno, que era el centro. Retumbar. Las resistentes e invisibles hebras de nubes que se extendían a lo largo del camino eran como seda de araña en contacto con la lava, reducidas instantáneamente a la nada bajo el impacto combinado de la pulverización física y el calor extremo. La tierra tembló y las llamas se elevaron hacia el cielo. Árboles centenarios e imponentes, situados a decenas de metros de distancia, fueron arrancados de raíz por esta fuerza, retorcidos hasta convertirse en astillas de madera y carbón. No, esto es imposible. Señor Eneru. Shura, en el centro de la explosión, solo tuvo tiempo de lanzar un grito desesperado. Su mantra había predicho el punto de impacto, pero la zona afectada era demasiado extensa, tan extensa que no tuvo tiempo de escapar. Violentas llamas y ondas expansivas envolvieron directamente a este caballero del cielo. Cuando el humo y las llamas se disiparon gradualmente, Shura yacía en un enorme cráter de tierra calcinada, con el cuerpo ennegrecido y los huesos rotos, habiendo perdido completamente el conocimiento. Un solo golpe y tanto el hombre como las trampas quedaron destruidas. Oh, Geno se enderezó y exhaló un largo suspiro de aire turbio mezclado con chispas. Observó el martillo de guerra que sostenía en la mano, que brillaba ligeramente en rojo debido al intenso calor pero aún estaba intacto, y palmeó su armadura con satisfacción. Estas conchas de la isla del cielo son tesoros realmente increíbles. Si consigo más tipos, el sistema de potencia de fuego del eclipse experimentará sin duda un cambio cualitativo. Geno se echó el martillo de guerra al hombro, pasó por encima del cuerpo de Shura, cruzó el cráter y continuó caminando hacia las profundidades del bosque con paso firme. Esta supuesta prueba de cuerda, con una tasa de supervivencia del 3%, ni siquiera pudo impedir que el mecánico buscara materiales frente a una violencia industrial absoluta. Al mismo tiempo, en otra zona de la isla de los dioses. Rugido. Un enorme lobo gigante de la isla del cielo se estrelló contra el suelo. Leona sacudió la sangre de su espada de acero negro estrellado, con la que cortaba huesos, mientras sus pupilas rasgadas miraban fríamente el pantano púrpura que se extendía ante ella, burbujeando con extrañas burbujas. En el centro de aquel pantano, un hombre con gafas de sol de aviador y el pelo peinado hacia atrás ponía los ojos en blanco, se mordía el labio inferior de una manera muy extraña, parecía hablar solo, pero era incapaz de emitir ningún sonido. El sacerdote del juicio del pantano, Gedatsu, ¿verdad? Leona presionó con fuerza sus dos espadas, presintiendo la crisis mortal oculta en el entorno, y una sonrisa peligrosa se dibujó en sus labios. Perfecto, esta anciana acaba de terminar de descuartizar una bestia. Ahora, déjame enseñarte, ganso de la isla del cielo, lo que es una verdadera disección. Apart, zona de prueba del pantano.
Las raíces de los imponentes árboles estaban entrelazadas, y un fuerte olor a humus impregnaba el ambiente. De vez en cuando, extrañas burbujas de color gris violáceo emergían del suelo, desprendiendo un aura peligrosa. Leona portaba dos cuchillos para partir huesos, uno de acero negro y otro de plata, con la mirada fija en el sacerdote de cabello engominado que tenía delante. Oye, idiota. ¿Cuánto tiempo piensas seguir mordiéndote el labio y poniendo los ojos en blanco? Leona agitó su coleta alta de color rojo oscuro, observando la extraña apariencia de la otra persona, frunciendo el ceño. Si quieres pelear, hazlo rápido. Esta anciana tiene prisa por encontrar ingredientes de mayor calidad en las profundidades de las montañas. Al oír esto, el sacerdote Gerarsu soltó de repente el labio inferior que tenía fuertemente mordido, jadeando en busca de aire como si alguien que casi se había asfixiado finalmente hubiera sido salvado. Olvidé el truco para respirar por un momento. Gerarsu se ajustó las gafas de sol de aviador, luego su mirada se tornó fría y señaló a Leona con condescendencia. Ignorante del mar azul. ¿Cómo te atreves a hablarle así al sacerdote a cargo de la prueba del pantano con un 50% de probabilidad de supervivencia? Ante mi mantra, tu muerte ya está sellada. Antes de que terminara de hablar, Gerarsu echó los codos hacia atrás de repente. Los dos extraños proyectiles ocultos a sus codos se estallaron instantáneamente con un chorro visible de aire a alta presión. Fuño de hierro jet. Con el aterrador impulso generado por el dial de respiración, el enorme cuerpo de Gerarsu se convirtió en una imagen residual, recorriendo una distancia de más de 10 metros en un instante, su enorme puño retumbando hacia el rostro de Leona con un chillido que rasgó el aire. ¡Qué velocidad tan rápida! Los ojos de Leona se entrecerraron. Su instinto, forjado a lo largo de años de caza de bestias gigantes, la impulsó a alzar instintivamente la hoja de acero negro que sostenía en su mano derecha, bloqueando el paso horizontalmente frente a su pecho. Sonido metálico. Un ruido sordo y fuerte. La enorme energía cinética liberada por el dial de respiración impactó con fuerza contra la hoja de acero negro. Leona solo sintió que le temblaban los brazos, el suelo bajo sus pies se hizo añicos al instante y todo su cuerpo fue empujado varios metros hacia atrás por aquella fuerza brutal. Su fuerza es apenas aceptable, pero este ataque directo ni siquiera es tan bueno como el de un jabalí. Leona estabilizó su postura, la hoja plateada para deshuesar que sostenía en su mano izquierda, como una víbora que emergía de su madriguera, se movió hacia arriba a lo largo del lomo de la hoja de acero negro, apuntando directamente a la arteria en la muñeca de Gerarsu. Sin embargo, en el momento en que la hoja estaba a punto de tocar su piel, el cuerpo de Gerarsu se inclinó hacia atrás en una postura extremadamente incómoda, evitando por poco ese golpe mortal. Cuídate. Gerarsu rodó y aterrizó en el aire, burlándose y señalándose la cabeza. Bajo la percepción de mantra, cada contracción de tus músculos me informa sobre la trayectoria de tu próximo ataque. Mono del mar azul, no puedes tocarme en absoluto. Extendió las manos y, de repente, una densa y viscosa nube de color gris violáceo se condensó en sus palmas. Vete al infierno. Hamburguesa nube de pantano. Gerarsu lanzó un fuerte golpe, y la nube de color gris violáceo se estrelló contra Leona como una bala de cañón. Leona no lo afrontó de frente y lo esquivó hacia un lado. Plaf. La nube del pantano se estrelló contra un lobo gigante de la isla del cielo que intentaba emboscar a Leona por la espalda. La enorme bestia ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Su cabeza se hundió como si se hubiera hundido en cemento de alta densidad, quedando incapaz de respirar al instante, y tras forcejear frenéticamente en el suelo varias veces, murió asfixiada. Una capa de nubes pantanosas que corta completamente el paso del aire, ¿eh? Leona miró al lobo gigante asfixiado, con un destello de comprensión en sus ojos. Puedes esquivar uno, pero ¿qué pasa con 10? El dial de respiración en los codos de Gerarsu rugió de nuevo. Era como una pulga saltando a gran velocidad en la jungla, cambiando constantemente de posición apoyándose en los troncos de los árboles circundantes. Cada vez que usaba palanca, lanzaba una nube de pantano mortal contra Leona. El cielo estaba cubierto de nubes de color gris violáceo que caían con fuerza, bloqueando todos los caminos de retirada de Leona. TCH, volando como una mosca. Leona respiró hondo y presionó con fuerza los cuchillos de batalla negros y plateados que sostenía en sus manos. Ante semejante ofensiva, no solo no retrocedió, sino que cerró los ojos. La extraña percepción que había sido expulsada bajo el Shigan del Comodoro de la Marina reapareció en su mente.
Renunció a usar su vista para capturar las imágenes residuales del movimiento a alta velocidad de Gedatsu y, en cambio, sumergió su conciencia en las fluctuaciones del flujo de aire circundante. El sonido del aire del dial de respiración desgarrando, el peso de las nubes del pantano cortando el aire y la maliciosa intención asesina sobre Gedatsu. Ella lo vio. Leona abrió de repente sus ojos salvajes y de pupilas rasgadas. Frente al cielo repleto de nubes pantanosas que caían, su figura era como la de un leopardo ágil, abriéndose paso entre los huecos de las nubes. Inútiles. Hace tiempo que descifré todos tus movimientos. Gedatsu, usando el impulso del dial de respiración, se abalanzó desde el punto ciego de un árbol gigante, Jet Big Iron Fist. ¿Fuiste tú quien descubrió a través de esta anciana, o es esta anciana la que está esperando a que te presente en mi puerta? Un arco frío se dibujó en la comisura de los labios de Leona. En lugar de retroceder, avanzó, con el cuchillo de acero negro que cortaba huesos en su mano derecha, impulsado por un ímpetu imparable, cortando con ferocidad el puño de Gedatsu. Hendidura de hueso. Guillotina. El pesado cuchillo de acero negro chocó de frente con el puño de hierro del dial de respiración. Pero esta vez, Leona no retrocedió. En el momento del contacto con la hoja, desvió con maestría el impacto frontal del puño de hierro. El pesado cuchillo de acero negro se deslizó por el brazo de Gedatsu, provocando una larga serie de chispas deslumbrantes. ¿Qué? Gedatsu estaba atónito. Mantra había predicho claramente que el oponente resistiría de frente, pero esta desviación momentánea interrumpió por completo su ritmo. Tus movimientos son demasiado rígidos. Leona avanzó y la distancia entre ambos se acortó al instante. El cuchillo de deshuesar plateado que sostenía en su mano izquierda, con un brillo gélido de muerte, cortó con ferocidad los huecos entre los músculos y los huesos del brazo de Gedatsu, como un carnicero experto que descuartiza un buey. Desnudo. Desnudo instantáneo. Ah. La sangre salpicó salvajemente. Gedatsu lanzó un grito agudo. Los tendones y músculos de su brazo derecho fueron cortados con extrema precisión por la hoja plateada, y el dial de respiración incrustado en su codo perdió por completo su fijación muscular, cayendo al suelo con un plop. Tras haber perdido la fuente de su orgullo, su velocidad, el enorme cuerpo de Gedatsu perdió el equilibrio en el aire y se estrelló violentamente contra una zona de nube de pantano que acababa de crear. Tos, maldita mujer. Gedatsu intentó liberarse de la viscosa nube del pantano, pero el intenso dolor dificultaba sus movimientos. Leona, portando sus dos cuchillos ensangrentados, caminó hasta el borde de la nube del pantano y lo miró fríamente. Al confiar en el impulso de objetos externos, no logras comprender la verdadera esencia de la fuerza muscular. En la tabla de cortar de esta anciana, un diseño como tú ni siquiera califica como carne de desecho. Leona giró la muñeca y el cuchillo de acero negro, que silbaba al cortar, golpeó con fuerza el lomo de la hoja contra la cabeza de Gedatsu, dejando al sacerdote inconsciente. Tras confirmar que el enemigo había perdido el conocimiento, Leona exhaló un largo suspiro de aire viciado. Dado que el capitán había dicho que la isla del cielo era adecuada para establecer su base, estas personas eventualmente se convertirían en subordinadas de sus piratas Eclipse, así que por ahora le perdonaría la vida. Tocó la vaina que llevaba en la cintura, echó un vistazo a las nubes pantanosas que cubrían el suelo y se giró para continuar adentrándose en la jungla. Pero este supuesto sacerdote no parece gran cosa. Sigamos adelante y veamos qué más nos depara la diversión. Apart, la zona de ruinas antiguas enredada por lianas gigantes. La luz del sol se filtraba a través de los pilares de piedra en ruinas, iluminando las antiguas monedas de oro y los utensilios cubiertos de musgo esparcidos por el suelo. Rico, soy rico. De verdad que hay oro por todas partes. Los ojos de Karina brillaban. Sostenía un gran saco en la mano, recogiendo con destreza las barras de oro esparcidas. En la rama del árbol sobre su cabeza, Berries se acicalaba las plumas con aburrimiento. De repente, la mano de Karina, que estaba recogiendo monedas de oro, se detuvo un instante. Cerró los ojos y la red de información en su mente le envió una imagen clara. En lo alto del cielo, a menos de 2 kilómetros de distancia, varias gaviotas encargadas del reconocimiento aleteaban frenéticamente para escapar, mientras transmitían simultáneamente una onda bioeléctrica tan intensa que resultaba asfixiante. Vayas, miren allí, dijo Karina en voz baja. Berries levantó la cabeza de inmediato, parpadeó con sus pequeños ojos y luego informó en voz baja. Un bicho grande. Un bicho muy, muy grande. Se está arrastrando hacia aquí.
Karina abrió los ojos, sacó de su bolso un sencillo mapa de Aparg y dibujó una gran cruz con un bolígrafo rojo en la zona donde se encontraba en ese momento. Un animal de sangre fría de tamaño descomunal, con una longitud corporal de casi 400 metros. Incluso en la Grand Line, un monstruo de este tamaño puede considerarse de nivel señor supremo. Karina analizó la información con calma. No solo no se inmutó lo más mínimo, sino que, con agilidad, cerró la cremallera del saco medio lleno de oro y se lo echó a la espalda. Como era de esperar de la isla Jaya de hace 400 años, incluso las serpientes pueden crecer de forma tan desmesurada. Semejante monstruo debería ser responsabilidad del capitán y Leona. Yo solo me encargo de conseguir el dinero. Ella echó un vistazo a las copas de los árboles a lo lejos. Ya podía oír vagamente el rugido de árboles gigantes que se acercaban rápidamente al ser aplastados. Karina no dudó ni un segundo, se dio la vuelta y se adentró en un complejo pasadizo subterráneo bajo las ruinas. Unos minutos más tarde, cuando el señor del cielo la pitón gigante no la deslizó su enorme cuerpo sobre las ruinas, salvo por los restos de monedas de oro medio saqueadas en el suelo, no había nadie allí. El pitón gigante, irritada, sacó su lengua escarlata y, con impotencia y furia, solo pudo agitar su cola, rompiendo algunos pilares de piedra, antes de escabullirse a otro lugar. Mientras tanto, en el pasaje subterráneo, Karina observaba el mapa mientras planeaba, con calma y sin prisas, la siguiente ruta completamente segura para la búsqueda del tesoro, guiándose por las aves y el radar. Aparg, bosque denso del sur. Sabo se sujetaba el sombrero de copa, sostenía su largo bastón de aleación y caminaba con paso firme sobre el suelo cubierto de hojas caídas. A diferencia de las nubes de la isla Ángel, esta sensación de tierra firme confirmaba la suposición de Karina. Toda la isla era la isla Jaya, que había sido elevada al cielo 400 años atrás. Un silbido agudo, como si algo cortara el aire, provino de detrás y de un lado sin previo aviso. Sabo ni siquiera giró la cabeza. Su haki de observación captó al instante la trayectoria del ataque. Levantó ligeramente el brazo que sostenía el bastón, cubriéndolo con un haki de armamento de color negro azabache, y bloqueó con precisión hacia atrás. Sonido metálico. Un estruendoso sonido de metal chocando resonó en el silencioso bosque. Una fuerza brutal y feroz recorrió el bastón, provocando que el suelo bajo los pies de Sabo se desmoronara al instante, y la fuerza lo empujó medio paso hacia atrás. Sabo se giró para mirar al atacante. Era un joven de tez delgada como la de un guepardo. Iba sin camisa, con tatuajes de tótems salvajes que le cubrían el hombro y el ojo izquierdo. Calzaba zapatillas especiales de escate equipadas con jet dials, y en sus manos sostenía una pesada bazuca de diseño robusto. El guerrero más fuerte del pueblo Shandian, el demonio de guerra Wiper. Habitante del Mar Azul. Los ojos de Wiper, de 19 años, eran como los de un lobo acorralado en una situación desesperada, mirando fijamente a Sabo. No retrocedió a pesar del fracaso del ataque sorpresa, y su tono revelaba un odio arraigado en su interior. Tanto si estáis aquí por tesoros como si sois los lacayos de Eneru, si os atrevéis a pisar esta tierra que pertenece a nuestros ancestros, debéis estar preparados para dejar vuestras vidas atrás. Antes de que terminara de hablar, las zapatillas de escate que llevaba Wiper en los pies emitieron instantáneamente una corriente de aire a alta presión. Su figura se movía velozmente entre los troncos de los árboles en zigzag, con tal rapidez que dejaba estelas. En el instante en que se acercó a Sabo, la pesada bazuca que sostenía en sus manos apuntaba directamente al pecho de Sabo. Quema la bazuca. Una intensa llama azul, cargada de un calor aterrador, brotó del barril, convirtiendo al instante el lugar donde se encontraba Sabo en un mar de fuego. Incluso los imponentes árboles circundantes se carbonizaron rápidamente bajo aquel calor abrasador. ¿Está muerto? Wiper aterrizó en la rama de un árbol lejano usando el retroceso, mirando hacia abajo con frialdad. ¿Este fuego se genera mediante algún tipo de gas especial combinado con diales de viento? Su poder destructivo es realmente impresionante. Una voz tranquila surgió del centro de aquel profundo mar azul de fuego. Las pupilas de Wiper se contrajeron violentamente. Observó que las llamas, capaces de fundir el acero, convergían extrañamente hacia el centro, como si todos los ríos volvieran al mar. Sabo permaneció inmóvil, completamente ileso, mientras las llamas de color azul intenso se elevaban en espiral a lo largo de sus brazos y finalmente se fusionaban por completo con su cuerpo. Sin embargo, frente al fuego real, este tipo de juguete artificial sigue siendo demasiado frágil. Sabo alzó la vista, con sus ojos azules brillando con sed en lucha.
Su brazo derecho se transformó instantáneamente en deslumbrantes llamas de color naranja rojizo, y la temperatura del aire circundante superó en un instante el límite de la bazuca ardiente. Su cuerpo se convirtió en fuego. Wiper apretó los dientes, con un destello de extrema sorpresa e ira en los ojos. Aquel extraño cuerpo, inmune a los ataques físicos, le recordó al instante a su aterrador enemigo, el que habitaba la isla de los dioses. Un monstruo con habilidades especiales, igual que ese bastardo de Eneru. Wiper rugió, pero la terquedad propia de un guerrero Shandia le impidió retroceder un solo paso. De repente, sacó un escudo negro de su cintura y se lanzó de nuevo al suelo con la ayuda de sus patines. ¿Y qué si tienes un cuerpo intocable, igual que Nerú? Mientras seas un enemigo que nos impide recuperar nuestra patria, te mataré igualmente. Como una bestia enloquecida, Wiper abandonó la supresión a larga distancia de su bazuca y se enfrascó en un peligroso combate cuerpo a cuerpo con Sabo. Aunque no dominaba el Aki, sus instintos de combate, perfeccionados tras largas luchas contra diversos monstruos en la isla de los dioses, eran sorprendentemente agudos. Gracias a la gran movilidad que le proporcionaban sus zapatillas de patinaje, esquivó por poco el bastón de Sabo una y otra vez, con su corta hoja apuntando directamente a puntos vitales. Clan. 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 El denso sonido de la colisión resonó en el bosque. Sabo paró los ataques frenéticos y casi suicidas de Wiper, sintiendo una sorpresa secreta en su interior. El físico y la resistencia del joven que tenía delante eran increíblemente fuertes. Con cada choque, Sabo podía sentir la voluntad inquebrantable que emanaba de lo más profundo de su ser. No se trataba de buscar tesoros ni de matar. Era la mirada de un forajido que cargaba con un destino funesto. ¡Qué tipo tan testarudo! Sabo blandió su bastón para apartar la hoja corta de Wiper, juntó el índice y el dedo medio de su mano derecha y, al instante, los cubrió con haki de armamento de color negro azabache. Sin embargo, este es el final. Sabo ejerció fuerza con sus pies, y su velocidad superó al instante el límite de lo que los ojos de Wiper podían captar. Como un dragón de fuego cazador, atacó directamente el punto ciego defensivo de Wiper, y su garra de dragón, recubierta de haki, se enganchó con precisión en el hombro de Wiper. Garra de dragón. Justo cuando la garra de dragón de Sabo estaba a punto de aplastar el hueso del hombro de Wiper. Un destello de locura resultó en los ojos de Wiper. No solo no esquivó el ataque, sino que dio un paso al frente para enfrentarlo. Se arrancó las vendas de la mano izquierda, dejando al descubierto una concha de un negro puro atada a la palma, con fragmentos de piedra marina incrustados. Esa era el arma rara y prohibida en la isla del cielo. El dial de rechazo. Podría liberar más de 10 veces el poder destructivo de un dial de impacto normal, pero el propio usuario sufriría una fuerza de retroceso lo suficientemente fuerte como para destrozarle los órganos internos. Por las luces de Shandora. Wiper rugió, presionando con fuerza el dial de rechazo contra el pecho de Sabo. Ambos protagonizaron una trágica colisión a muy corta distancia. Auge. Una aterradora onda expansiva, acompañada por el sonido desgarrador de la garra del dragón, se estalló en el centro del bosque. Árboles gigantes en un radio de decenas de metros fueron arrancados de raíz por esta fuerza destructiva, y astillas de madera y tierra volaron por todas partes. El humo y el polvo se disiparon gradualmente. Wiper yacía en el suelo, cubierto de sangre, con el dial de rechazo retorcido y roto en el brazo izquierdo. Sus órganos internos habían sufrido graves daños por la enorme onda expansiva, y tosía grandes bocanadas de sangre, habiendo perdido por completa su capacidad de combate. Y frente a él, Sabo permanecía inmóvil. Su exquisito frac se rasgó por la onda expansiva del dial de rechazo, dejándole un hematoma evidente en el pecho y un rastro de sangre que brotaba de la comisura de sus labios. En el último momento, confiando en la predicción de su haki de observación, Sabo protegió oportunamente su corazón con haki de armamento de alta densidad, resistiendo por la fuerza el impacto 10 veces mayor que se habría convertido en una persona común en pulpa. Un estilo de lucha en el que incluso puedes arriesgar tu vida, ¿eh? Sabo se limpió la sangre de la comisura de los labios, miró a Wiper, que yacía en el suelo, y un atisbo de respeto brilló en sus ojos. Sabo, que odia la opresión y anhela la libertad, comprende mejor que nadie la gravedad del ataque de Wiper. Era la determinación de arrasarlo todo para resistir a un supuesto dios todopoderoso y recuperar su patria. Sabo clavó su bastón en el suelo, se acercó a Wiper y lo miró desde arriba. Tienes huesos duros y tus ojos tampoco están mal. Sabo no asestó un golpe mortal, su tono revelaba una calma poderosa. Ya que estás tan ansioso por recuperar esta tierra, abre bien los ojos y observa.
Sabo se dio la vuelta y miró hacia la parte más profunda de Apart, hacia la gigantesca enredadera que se elevaba hasta las nubes. Observan cómo nuestro capitán arrastra de su trono a ese supuesto dios que robó su patria. Wiper yacía en el suelo, mirando con la vista borrosa aquella espalda alta y de un azul intenso. Se aferró con fuerza al suelo, jadeando a regañadientes, pero en las palabras de la otra persona sintió una especie de arrogancia y confianza que nunca antes había sentido, como si eso bastara para trastornar el cielo. En la cima de la enredadera gigante en el punto más alto de Apark. Dentro del santuario del dios, envuelto en nubes, un hombre con el torso desnudo, lóbulos de las orejas extremadamente largas y 4 tambores atados a la espalda, yacía perezosamente en un lujoso sofá. Sostenía una manzana roja brillante en la mano y le dio un mordisco despreocupado. Sí, jajajaja, esto sí que es un giro inesperado de los acontecimientos. Eneru masticó la manzana, y sus ojos, que irradiaban extrema arrogancia y aburrimiento, se entrecerraron ligeramente. En esta isla flotante, su mantra, combinado con el poder de la fruta retumbante, le permitiría controlar la totalidad de Apark. La respiración de cada persona, cada maldición e incluso la frecuencia de sus latidos estaban bajo su absoluta vigilancia. En el breve lapso de menos de media hora, había percibido claramente que Shura, quien estaba a cargo de la prueba de la cuerda, y Gedatsu, quien estaba a cargo de la prueba del pantano, habían sido derrotados estrepitosamente y quedaron inconscientes. Incluso el guerrero Shandia Wiper, que había estado revoloteando por el bosque como una mosca molesta, ahora tenía un aura que se desvanecía, moribunda. Unos cuantos bichos que han salido del mar azul han arruinado mi partida de supervivencia. Eneru se incorporó y arrojó el corazón de la manzana que había quedado fuera del santuario del dios. Podía sentir que en aquel bosque ancestral, 4 poderosas auras ajenas a la isla vagaban sin control. Eran como bestias que irrumpían en un rebaño de ovejas, pisoteando sin miramientos toda regla a su paso. Olvídalo, estos sacerdotes inútiles solo eran juguetes para pasar el rato. Eneru se irguió y deslumbrantes arcos eléctricos azules comenzaron a bailar en las puntas de sus dedos. Una cruel frialdad apareció en su rostro arrogante. Dado que los insectos son tan enérgicos, como el dios omnisciente y omnipotente Ata Tierra, debo infligirles una pequeña e insignificante desesperación. Eneru alzó la mano derecha, con el dedo índice apuntando despreocupadamente hacia las espesas nubes del mar blanco que se encontraban arriba. Una violenta corriente de alto voltaje surgió de las yemas de sus dedos, provocando instantáneamente una violenta reacción de carga en las nubes. Siented la ira de Dios, habitantes del mar azul. Mientras tanto, en las antiguas ruinas en lo profundo de Apark. Ace caminaba solo por el enorme sendero de piedra cubierto de musgo. Rodeada de gigantescas columnas de piedra rotas y tallas de piedra derruidas, aún se podía apreciar la antigua gloria de esta ciudad ancestral, a pesar de la erosión de 400 años de viento y lluvia. No tenía prisa por reunirme con Sabo y los demás. Dado que Karina ya había localizado el oro mediante el radar de aves, y Sabo y Geno habían eliminado a esos supuestos sacerdotes de prueba, su único objetivo ahora era el único dios de la isla que merecía su esfuerzo. De repente, Ace se detuvo en seco. Sin previo aviso, un olor denso y acre a quemado llenó el aire. La vegetación circundante comenzó a erguirse de forma antinatural, y el espacio se llenó de partículas electrostáticas frenéticas. Ace levantó la vista lentamente. Por encima de las copas de los árboles, antes bañadas por la luz del sol, se había formado una nube de tormenta de un negro intenso en algún punto desconocido. Dentro de las nubes, relámpagos azules, que erizaban la piel, se movían frenéticamente, iluminando todo el cielo con una luz parpadeante. ¿Me encontraste? Los ojos de Ace estaban serenos, sus profundas pupilas negras miraban fijamente la nube de tormenta que parecía a punto de arrasar la isla entera y arrojarla al mar. No hubo advertencia, ni tiempo para esquivar. Efecto. Un aterrador rayo cilíndrico de más de 10 metros de diámetro, como una espada de Damocles que se clava desde el cielo en la tierra, se estrelló contra la cabeza de Ace con un chillido ensordecedor. El juicio de Dios. El cegador relámpago lo engulló todo a su alrededor, convirtiendo estas antiguas ruinas en una extensión blanca de destrucción. Sin embargo, ante este poder celestial, cualquiera se desesperaría. Ace simplemente bajó un poco los hombros y apretó el puño derecho en un gesto desafiante. Una capa de Aki de armamento, tan profunda como la obsidiana, cubrió instantáneamente todo su brazo derecho. Luego, el Aki no se detuvo en la superficie de su piel, sino que fluyó y se comprimió hacia adelante como una marea hirviente.
Frente al destructivo pilar de relámpagos que descendía del cielo, Ace lanzó un puñetazo hacia arriba, hacia la cegadora luz blanca, sin recurrir a técnicas ostentosas. Ryuo. Rompecielos. El haki y el rayo chocaron violentamente en el aire. Sin la ayuda de una habilidad de fruta del diablo, el haki de armamento puro y de alto nivel formó una barrera de vacío invisible pero indestructible frente a su puño. El violento trueno azul impactó contra el fluido haki, emitiendo un sonido nítido y lastimero similar al de un cristal rompiéndose. Inmediatamente después, bajo el impacto del puñetazo abrumadoramente dominante de Ace, el aterrador pilar de relámpagos, de más de 10 metros de diámetro, se partió violentamente en dos justo por la mitad. El rayo desgarrado, como dos pitones fuera de control, rozó los costados del cuerpo de Ace y se estrelló contra las ruinas circundantes. Retumbar. La tierra tembló violentamente, y decenas de antiguas columnas de piedra, que habrían requerido de varios hombres para rodearlas, explotaron y se vaporizaron instantáneamente bajo la intensa temperatura del rayo. La tierra calcinada salió volando y una densa columna de humo se elevó. Unos segundos después, el cegador relámpago finalmente se disipó. Ace permanecía inmóvil, con un cráter aterrador y profundamente quemado bajo sus pies, que se extendía hacia afuera en forma de abanico con él en el centro. Sin embargo, ni siquiera un rincón de su abrigo se convirtió en causa del rayo. Retiró lentamente su puño derecho, envuelto en haki de armamento negro, y sacudió su muñeca. Si bien la sensación de entumecimiento provocada por el rayo le produjo un leve hormigueo en los músculos, este desapareció al instante ante el torrente de su poderosa vitalidad. La potencia es aceptable y la velocidad es lo suficientemente rápida, pero aún así requiere un tiempo de respuesta. Ace alzó la vista hacia las nubes de tormenta que se dispersaban lentamente en lo alto, con una voz firme pero con una profundidad y resonancia capaces de atravesar toda la isla. Sabía que el tipo que se hacía llamar Dios estaba observando todo aquí a través de su mantra. Omitámonos este tipo de saludo indoloro, Eneru. La mirada de Ace recorrió el denso bosque, fijándose directamente en la gigantesca enredadera que se elevaba hacia las nubes en la distancia, y su tono reveló una frialdad y arrogancia sin disimulo. Baja de ese templo en ruinas inmediatamente. De lo contrario, subiré yo mismo y derribaré tu trono junto con este árbol. En la cima de la isla de Dios, el santuario de Dios. Quebrar. La manzana a medio comer que Nerú tenía en la mano cayó al suelo y se hizo añicos. Su rostro, que siempre había lucido una sonrisa arrogante, ahora estaba completamente congelado. Por primera vez, una expresión de incredulidad apareció en aquellos ojos altivos. En su percepción del mantra, el juicio divino sin reservas de hacía apenas unos instantes no solo no había logrado eliminar al intruso, sino que el aura vital del oponente no se había debilitado ni un ápice. Además, ese habitante del mar azul había usado algún poder que no podía comprender para destrozar el rayo con sus propias manos. Una simple forma de vida inferior que ni siquiera está capacitada para pisar las nubes. Los músculos del rostro de Eneru comenzaron a contraerse incontrolablemente, y un relámpago caótico y deslumbrante brotó de todo su cuerpo. Apretó los dientes, mientras una furia extrema por haber visto ofendida su dignidad divina nublaba por completa su razón. ¿Cómo te atreves a amenazar al dios omnipotente? Eneru agarró el bastón dorado que estaba colocado a su lado. Su cuerpo se transformó instantáneamente en un deslumbrante rayo azul y, acompañado de un ensordecedor estruendo de truenos, atravesó la cúpula del santuario de los dioses, dirigiéndose a toda velocidad hacia donde estaba Ace. Insecto suicida. Te reduciré a cenizas. En el centro de las antiguas ruinas de Apart, enroscadas entre enredaderas gigantes. El aire estaba impregnado de un penetrante olor a ozono, y la luz del sol que antes se filtraba a través de las copas de los árboles había quedado completamente oculta por unas nubes espesas y oscuras. Ace se detuvo en seco. Su figura alta y robusta permanecía erguida sobre el sendero de piedra cubierto de musgo, su abrigo rojo oscuro ondeando ruidosamente en la corriente de aire cada vez más turbulenta. Alzó la vista hacia la cima del enorme pilar de piedra roto que se extendía ante él. ZZZZZZZT, acompañado de una serie de fuertes crujidos eléctricos, el aire en el aire se retorció violentamente. Un deslumbrante rayo azul cayó desde las nubes oscuras, impactando con precisión el pilar de piedra. La electricidad no se disipó, sino que, como si tuviera vida propia, se entrelazó y reorganizó rápidamente, transformándose en un hombre con el torso desnudo, lóbulos de las orejas extremadamente largas y 4 tambores atados a la espalda.
Eneru se sentó con las piernas cruzadas sobre el pilar de piedra, sosteniendo una manzana roja madura en la mano, y le dio un mordisco despreocupado. Ser capaz de atravesar los densos bosques para llegar a este lugar, siendo un insecto del mar azul, me ha sorprendido un poco. Eneru masticaba la manzana mientras miraba a Ace, que estaba abajo, con los ojos llenos de extrema arrogancia. Sin embargo, mi mantra me dice que tus subordinados al otro lado del bosque han dejado inconscientes a 2 de mis sacerdotes utilizando métodos muy bárbaros. Eneru arrojó despreocupadamente el corazón de la manzana que había terminado de comer hacia abajo, golpeando la losa de piedra a los pies de Ace. Aunque esos tipos solo eran juguetes con los que pasaba el tiempo, dañar las pertenencias de un dios conlleva recibir un castigo divino. Ace bajó la mirada hacia el corazón de la manzana que tenía a sus pies, luego alzó la vista y miró al engreído Eneru como si fuera un idiota. ¿Un dios? La boca de Ace se contrajo involuntariamente, y sus ojos revelaron una expresión de asombro y absurdo. Se burló con un tono lleno de sarcasmo. En el mar azul, esos dragones celestiales que se proclaman creadores controlan al menos los ejércitos y los recursos del mundo. Y tú, ocupando un pedazo de tierra que emergió del fondo hace cientos de años, gobernando a un grupo de habitantes de las islas del cielo que ni siquiera pueden permitirse una comida completa, ¿de verdad te crees un dios omnipotente? Al oír esto, la expresión juguetona en el rostro de Eneru se endureció ligeramente. Habitante del mar azul, parece que no comprendes en absoluto el tipo de existencia a la que te enfrentas. Eneru se puso de pie lentamente, y peligrosos arcos eléctricos azules comenzaron a bailar en las puntas de sus dedos. En esta isla, soy omnisciente y omnipotente. Cada movimiento que haces, cada queja que profieres, incluso la frecuencia de tus latidos, está bajo la vigilancia de mi mantra. Tengo el poder de la vida y la muerte sobre este cielo. Mi poder es la ley absoluta. ¿Mantra? Ace se divirtió muchísimo con esa afirmación. Se rascó la oreja y destrozó sin piedad el autoengaño del otro. Combinar el haki de observación con las ondas electromagnéticas de la habilidad de tu fruta del diablo para expandir tu alcance es sin duda interesante para la vigilancia. Pero tratarlo como un símbolo de omnisciencia y omnipotencia, Ace miró a Eneru como si fuera un paleto que nunca hubiera visto el mundo. No eres más que una rana en un pozo que ni siquiera sabe por dónde se abre la puerta al nuevo mundo. Estás buscando la muerte. Una furia extrema estalló instantáneamente en los ojos de Eneru. Como dios absoluto que había gobernado la isla del cielo durante 6 años, jamás había sido menospreciado por alguien con una mirada semejante, como si fuera basura. Jugó divino. Eneru giró bruscamente la muñeca, y un aterrador pilar de relámpagos de varios metros de diámetro, acompañado de un chillido ensordecedor, salió disparado directamente de su palma, envolviendo al instante el lugar donde Ace se encontraba abajo. 200 millones de voltios de alta presión bastaron para convertir una pequeña colina en polvo en un instante. La cegadora luz blanca iluminó las antiguas ruinas circundantes, y la violenta corriente recorrió el suelo con furia, creando un enorme cráter carbonizado. Ya. Este es el precio por enfadar a un dios. Serás reducido a cenizas ante el trueno. Eneru rió con arrogancia. Sin embargo, cuando el humo y los relámpagos se disiparon gradualmente, la risa de Eneru se detuvo bruscamente. Al borde del cráter profundo, Ace seguía allí de pie, firme. Una capa de haki de armamento extremadamente profunda, parecida a la obsidiana, cubría su brazo derecho. El rayo que apenas unos instantes antes había sido suficiente para destruirlo todo, en realidad lo había bloqueado con una sola mano. La violenta corriente se desvió hacia los lados a lo largo de esa capa de armadura negra, sin poder dañar su cuerpo en lo más mínimo. ¿Acabas de decir que tu poder es la regla absoluta? Ace sacudió las chispas eléctricas que aún quedaban en su brazo, y el haki de armamento se desvaneció lentamente. Miró a Eneru, quien, sentado en el pilar de piedra, mostraba una expresión de asombro, con un tono indiferente. Frente al verdadero haki, vosotros, que dependéis demasiado de vuestros elementos tipología, sois simplemente frágiles y vulnerables. Imposible. ¿Cómo podría un simple cuerpo humano bloquear el juicio divino? Las pupilas de Eneru se contrajeron violentamente. Su sentido común, del que tanto se enorgullecía, había sido completamente anulado. En esta isla del cielo, por muy fuerte que fuera un guerrero, perdería instantáneamente la capacidad de resistir en el momento en que tocara su rayo. ¿Qué clase de hechicería usaba este habitante del mar azul? Deja de fanfarronear.
Eneru rugió, y su cuerpo se transformó instantáneamente en un deslumbrante rayo, desapareciendo del pilar de piedra de decenas de metros de altura. La velocidad no está mal. Los ojos de Ace se entrecerraron ligeramente y su haki de observación se extendió rápidamente. A su derecha. La figura de Eneru apareció como un fantasma al lado de Ace, y el largo bastón de oro puro que sostenía en la mano se tornó instantáneamente carmesí y abrasador bajo el calor del rayo. Metalurgia del trueno. El bastón dorado, portador de temperaturas altísimas y del poder del rayo, se estrelló violentamente contra el templo de Ace. El mantra de Eneru ya había leído al instante la trayectoria del siguiente movimiento de Ace. Tenía la certeza absoluta de que ese golpe daría en el blanco. Pero Ace no esquivó la jugada como suele esperar. Frente al abrasador bastón dorado que se abalanzaba sobre él, Ace levantó directamente su brazo izquierdo, y el haki de armamento de color negro azabache lo cubrió al instante. Sonido metálico. El bastón dorado impactó con fuerza contra el brazo de Ace, desatando una lluvia de chispas cegadoras. Aquella fuerza monstruosa, capaz de pulverizar los huesos de una persona común, ni siquiera había logrado debilitar la defensa negra del brazo de Ace. ¿Qué demonios es esto? Eneru estaba conmocionado y aterrorizado, tratando desesperadamente de retirar el bastón dorado. Demasiado claro. Ace sujetó con fuerza el ardiente bastón dorado con el dorso de la mano, dejando que la corriente de alto voltaje recorriera salvajemente su palma. Apretó el puño derecho con fuerza, y un sólido y fluido haki de armamento se concentró rápidamente en él. Ya que te gusta tanto llamarte Dios. Un destello de espíritu combativo y burlón brilló en los ojos de Ace. Su puño derecho, acompañado de un estampido sónico que rasgó el aire, se estrelló con ferocidad contra el abdomen de Eneru. Entonces veamos si la sangre que brota de un dios también es roja. Ni se te ocurra pensarlo. En ese instante crucial, el talento de Eneru para el combate entró en juego. Soltó con decisión el bastón dorado que sostenía en la mano, y toda la parte superior de su cuerpo se transformó en una masa de relámpagos azules intangibles justo cuando el puño estaba a punto de impactar. Efecto. El puñetazo de Ace, capaz de partir montañas y destrozar rocas, penetró ferozmente la imagen residual de la transformación de tipología de Eneru, y el violento viento del puño abrió una aterradora zona de vacío a través del bosque, cientos de metros más atrás. Y a más de 10 metros de distancia, la figura de Eneru se recondensó a partir de un relámpago. Se agarró el abdomen dolorido. Aunque había usado su transformación de tipología para esquivar el impacto frontal fatal, la aterradora onda expansiva del puño de viento que rozó su costado aún hacía que sus órganos internos se agitaran. Estuvo a punto de ser alcanzado, a un pelo de distancia. Eneru rompió un sudor frío. Miró el puño de Ace, que estaba rodeado de energía negra, y finalmente comprendió una cosa. El poder negro de la otra persona no solo podía bloquear los rayos, sino que también podía atrapar su forma intangible y etérea. En el mar azul, la gente como yo que ha dominado el Haki es tan numerosa como los pelos de un buey. Ace arrojó despreocupadamente el bastón dorado capturado al suelo. El pesado oro puro golpeando la losa de piedra con un sordo golpe. Se dio la vuelta, dio grandes zancadas y se acercó a Eneru paso a paso. Tu fruta del diablo es, sin duda, uno de los poderes más poderosos de este vasto mar. Pero eres como un bebé gigante que empuña una espada sin igual y ni siquiera sabe cómo blandirla. Ace despojó sin piedad a Eneru de su fachada altiva y divina. Dependes del haki de observación para esquivar, y de la transformación tipología para crear distancia. Una vez que alguien se acerca, tus habilidades de combate cuerpo a cuerpo y tu capacidad para resistir un golpe son lamentablemente débiles. Ace se detuvo, con los ojos llenos de una mirada condescendiente. Tu supuesta invencibilidad se debe únicamente a que te has estado escondiendo en esta capa de nubes donde nadie conoce el Haki. Cállate. 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 Tras ser objeto de burlas tan severas por parte de un habitante del Mar Azul, la arrogancia y la dignidad de Eneru quedaron pisoteadas como nunca antes. Las venas de su rostro se hincharon y los tambores en su espalda emitieron un rugido ensordecedor. Soy un dios. Un dios es invencible. Las nubes de tormenta se acumularon furiosamente en el cielo, y un sinnúmero de horribles relámpagos, como serpientes plateadas danzantes, vagaban frenéticamente alrededor del cuerpo de Eneru. El aire de todo Aparg emitió un aullido estremecedor bajo esta presión extrema. Bicho del mar azul. Ya que estás tan seguro de ti mismo, Eneru se elevó lentamente en el aire, con los ojos llenos de un deseo maníaco de destrucción.
Entonces ven y trata de ver si puedes preservar tu humilde vida bajo este poder atronador capaz de borrar toda la isla. Al observar a Eneru en pleno vuelo, que parecía a punto de provocar un desastre capaz de destruir el mundo, un destello de emoción brillante en los ojos de Ace. Como era de esperar, es imposible razonar con una rana en un pozo. En los puños de Ace, además del haki negro azabache, un cúmulo de fuego divino de color carmesí dorado, extremadamente deslumbrante, que irradiaba una majestad infinita, se encendió repentinamente. Solo al destruirte por completo podrás ver la verdadera apariencia de este mundo. Muy por encima de Apart, aullaban vientos feroces y se arremolinaban nubes de tormenta. Yo soy el dios invencible. Tú, simple insecto del mar azul, serás reducido a cenizas. Eneru estaba completamente consumido por una furia desenfrenada. Su báculo dorado golpeaba frenéticamente los tambores de trueno que tenía detrás. En medio de una serie de rugidos ensordecedores, 3 rayos de inmensa densidad surgieron del vacío primordial, transformándose en gigantescos relámpagos rugientes en el aire. 60 millones de voltios. Dragón del trueno. El enorme dragón azul relámpago abrió sus grifos, desatando temperaturas altísimas y aterradoras capaces de derretir el acero, y se abalanzó sobre Ace, que se encontraba debajo. Ace alzó la cabeza, observando al deslumbrante dragón relámpago, cuya cegadora luz eléctrica se reflejaba en sus ojos oscuros. No retrocedió ni un paso, sino que echó el puño derecho hacia atrás con fuerza. Una vitalidad inmensa recorrió su cuerpo, y el haki de armamento tiñó instantáneamente todo su brazo de un negro intenso y profundo. Inmediatamente después, un fuego divino carmesí dorado brotó de su puño. Fuego divino. Rompe ejércitos. Ace lanzó un puñetazo. Un sólido pilar de fuego carmesí dorado chocó de frente con el dragón relámpago que se abalanzaba sobre él. No hubo punto muerto ni un enfrentamiento igualado. El puño de viento, imbuido de río de alto nivel, actuó como una espada irrompible, penetrando directamente en las fauces del dragón relámpago y desgarrando violentamente el rayo en dispersos puntos de luz azul desde su interior. Los restos de la luz eléctrica destrozada caían como gotas de lluvia sobre las ruinas que rodeaban a Ace, pero no pudieron detener su avance constante. ¿Cómo es posible? Incluso el dragón del trueno fue destrozado con un solo puñetazo. Eneru flotaba en el aire, con las comisuras de los ojos temblando violentamente. Sus ataques de tipología, de los que tanto se enorgullecía, eran como juguetes de papel frente a este habitante del mar azul que no había usado ninguna habilidad llamativa. ¿Esto es todo lo que tienes? Ace se detuvo y miró a Eneru en el aire, con un tono que denotaba una decepción evidente. Si este es el alcance de tu poder, entonces tú, este supuesto dios, eres demasiado insignificante. Cállate. Cállate. No te atrevas a mirarme con esos ojos. El orgullo de Eneru había sido pisoteado como nunca antes. Con los ojos inyectados en sangre, relámpagos cegadores brotaron de todo su cuerpo. Dado que los rayos normales eran ineficaces, usaría un poder absoluto capaz de destruir toda la isla para borrar del mundo a este habitante del mar azul y a esta tierra. Déjame mostrarte la verdadera forma de un dios. 200 millones de voltios. Dios del trueno. Eneru rugió al cielo, liberando sin reservas el máximo voltaje de su fruta rumble rumble. Un sinfín de relámpagos lo envolvieron, su cuerpo se expandió rápidamente bajo la luz eléctrica, transformándose en un abrir y cerrar de ojos en un gigantesco y tangible rayo azul. La imponente figura del dios del trueno se alzaba majestuosa sobre las ruinas de Apark. La aterradora corriente emitía un crepitar ensordecedor en el aire. Los árboles circundantes comenzaron a arder espontáneamente debido a la altísima presión, incluso antes de ser alcanzadas por el rayo. Muere. Miserable criatura. Encarnado como el dios del trueno, Eneru rugió, blandiendo sus enormes puños relámpago con el poder del cielo capaz de destruirlo todo, estrellándose contra Ace en el suelo. Al contemplar el puño gigante y relámpago que oscureció el cielo, una chispa de emoción finalmente se encendió en lo profundo de los ojos de Ace. Por fin estás dispuesto a demostrar algo de habilidad real. Ace respiró hondo y el antiguo linaje del tipo Zoan mítico que había en su interior despertó por completo. Torarear. Llamas de color carmesí dorado se elevaron hacia el cielo, disipando el cegador resplandor azul del relámpago que lo rodeaba. 2 anchas alas de color carmesí dorado se desplegaron de su espalda con un estruendo, y densas plumas cubrieron rápidamente sus brazos y largas piernas. Transformación parcial de bestia. Forma de pájaro bermellón.
Ace golpeó el suelo con fuerza con las piernas, y las pérdidas de piedra bajo sus pies se convirtieron instantáneamente en magma abrasador. Salió disparado hacia el cielo como un meteorito que volaba al revés, encontrándose de frente con la enorme forma del dios del trueno. Ryuo. Foca ave vermellón. Ace alzó su pierna derecha, su haki de armamento negro perfectamente entrelazado con el fuego divino carmesí dorado, y se lanzó ferozmente contra el puño relámpago gigante que caía. Dos fuerzas destructivas, una roja y otra azul, chocaron violentamente en el aire. Un ensordecedor sonido de explosión aérea resonó en los cielos, y una onda expansiva visible se propagó, abriendo un enorme agujero a través de las nubes de acumulación en un radio de miles de metros. Eneru había pensado inicialmente que este ataque bastaría para reducir a cenizas al oponente, pero descubrió con horror que su puño gigante del dios del trueno estaba siendo firmemente suspendido en el aire por esa pierna envuelta en haki negro. Las llamas carmesí doradas no solo no fueron derrotadas por el rayo, sino que emitieron una temperatura tan alta y dominante que incluso podía chamuscar levemente el propio rayo. Te pillé. Ace estabilizó su cuerpo en el aire, mientras sus alas llamantes aleteaban violentamente. Su velocidad rompió la barrera del sonido en un instante, convirtiéndose en una imagen residual mientras sorteaba la defensa del puño gigante de relámpagos y penetraba en el punto ciego frente al pecho del dios del trueno. Aguantaremos qué rápido. El mantra de Eneru hacía sonar las alarmas frenéticamente. Percibía claramente la trayectoria del próximo ataque de Ace, y su cerebro enviaba desesperadamente órdenes de evasión a su cuerpo. Pero verlo no significaba que pudiera esquivarlo. Frente al cuerpo de este dios demonio, pulido al límite por la piedra marina y mejorado por una zoan mítica, la velocidad de reacción física de Eneru simplemente no podía seguir el ritmo de la previsión de su mantra. Estallido. La enorme mano de Ace, como unas tenazas de hierro, se aferró al núcleo de la forma del dios del trueno. La verdadera garganta de Eneru. El haki de armamento de alto nivel ejerció fuerza instantáneamente, fijándose en su forma física e interrumpiendo por completa la elementalización de Eneru. Tu haki de observación no está nada mal. Ace miró fijamente a la aterrorizada Eneru, con voz fría y firme. Pero este patético taijutsu es un desperdicio de una fruta del diablo de tan alto nivel. Ace apretó el puño derecho, comprimiendo al extremo el haki que fluía por la punta, y con un silbido que rasgó el aire, lo estrelló con fuerza contra el abdomen de Eneru. Fuego divino. Rompe estrellas. Efecto. Este puñetazo no provocó una explosión devastadora. Todo el poder destructivo, en el momento del contacto, se dirigió directamente al cuerpo de Eneru junto con el Ryuo. Aquí. Los ojos de Eneru se desorbitaron y un torrente de sangre mezclada con fragmentos de órganos salió disparado violentamente de su boca. La gigantesca figura del dios del trueno se hizo añicos como cristal frágil bajo aquel golpe, convirtiéndose en chispas eléctricas que se dispersaron por el cielo. El cuerpo de Eneru cayó en picado desde el aire como un meteorito que había perdido su fuerza, estrellándose violentamente contra las antiguas ruinas que se encontraban debajo, creando un enorme cráter. El aire estaba lleno de polvo. Ace batió sus alas llameantes y aterrizó lentamente en el borde del cráter. Las alas de su espalda y las plumas de su cuerpo se retrajeron gradualmente, recuperando su aspecto normal. Aunque presentaba algunas quemaduras causadas por el rayo de alto voltaje, estas heridas sanaban a una velocidad visible a simple vista gracias al aporte pasivo del fuego divino. En el fondo del pozo. Eneru yacía entre los escombros, cubierto de sangre, con el pecho agitado violentamente. Su orgullo como dios, del que tanto se enorgullecía, había sido hecho añicos por aquel habitante del mar azul en aquel breve y brutal enfrentamiento. Luchó por incorporarse, pero el dolor turbulento que sentía en su interior hacía que incluso mover un dedo fuera un lujo. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Eneru miró fijamente a Ace, que caminaba hacia el borde del foso, con los ojos llenos de renuencia y humillación. Ya que ganaste, ¿por qué no me mataste? Ace lo miró desde arriba, sin responder a la pregunta, sino lanzando una frase con un tono monótono. Tierra infinita. Al oír esas dos palabras, Eneru tembló de pies a cabeza y sus ojos se abrieron de repente. ¿Cómo sabes de ese lugar? Ese era su sueño supremo, y el único propósito de obligar al escuadrón divino a construir el arca Maxim día y noche. ¿Por qué este hombre del mar azul conocería ese término? Sé mucho más de lo que te imaginas. Ace estaba de pie al borde del foso, bloqueando la luz del sol que caía desde arriba. Construiste ese arca que puede volar por el cielo solo para ir a esa luna que cuelga en el firmamento, para encontrar tu supuesto destino de Dios. ¿Verdad?
Eneru apretó los dientes y no dijo nada, pero la sorpresa en sus ojos ya delataba sus sentimientos. Entreguen los planos de diseño y los principios técnicos del arca. Ace expuso sus condiciones directamente. El mecánico de mi nave está muy interesado en ella. Si se encarga de la construcción y las mejoras posteriores del arca, la eficiencia será sin duda 100 veces mayor que la de ese grupo de inútiles que tenéis. Aguanta en tus sueños. Eneru rugió. Esa era su postura inflexible. El Maxim es un barco que pertenece a un dios. Es mi única prueba de que me dirijo a la tierra infinita. Aunque me compañeros, jamás podría entregárselo a una criatura insignificante del mar azul como tú. Ya que estás tan obsesionado con esa tierra desolada. Ace lo miró, con un brillo insondable en los ojos, y lanzó una moneda de cambio que hizo que el cerebro de Eneru colapsara al instante. Una vez que la nave esté construida, yo mismo te acompañaré a la luna. Eneru quedó completamente atónito. Incluso olvidó el dolor en su cuerpo, mirando con incredulidad al hombre que tenía delante. ¿Ir a la luna? La voz de Eneru temblaba. Este hombre del mar azul no solo conoció la tierra infinita, sino que además estaba dispuesto a acompañarla. Así es. Ace se dio la vuelta y miró la sombra de la luna en el cielo, que aún era débilmente visible a la luz del día. Cuando veas por ti mismo que allí arriba no hay nada más que un montón de piedras frías y máquinas antiguas rotas, y experimentes esa soledad extrema donde ni siquiera hay nadie con quien hablar, comprenderás lo aburrido y ridículo que es realmente el destino de Dios que has estado persiguiendo. Ace ladeó ligeramente la cabeza, su mirada profunda como una roja invisible, envolviendo por completo a Eneru. Hagamos un trato, Eneru. Te llevaré a confirmar tu sueño. Un cambio. La voz de Ace era firme e imponente, revelando una disposición a conquistar el mundo. Después de que despiertes de ese sueño aburrido, sube a mi barco. Sé el trueno del eclipse. Te llevaré al mar azul, para que veas el mundo verdaderamente vasto. Para que pisotees a todos los dioses santurrones que hay en este mar. Eneru yacía en el profundo pozo, mirando a aquel hombre que permanecía de espaldas al sol, arrogante hasta el extremo. Su orgullo destrozado y su obsesión con la tierra infinita, en ese preciso instante, se entrelazaban gracias al hombre que tenía delante, pintando un grandioso plan que le aceleraba el corazón. ¿Seguir a este monstruo para ver la verdadera cima de este mar? Eneru cerró los ojos, y una sonrisa rebelde, teñida de sangre, asomó en las comisuras de sus labios. Ya que incluso puedo ir a la tierra infinita, este trato, este dios lo acepta. Apark, al borde del profundo cráter de las antiguas ruinas. Eneru yacía entre los escombros. Aunque cubierto de heridas, su rostro arrogante aún conservaba un rastro de resignada rebeldía. Alzó la vista hacia el joven de cabello negro que tenía delante, convencido por fin de que aquel que había reinado supremo en esos cielos durante 6 años, había pateado una placa de hierro capaz de derribar el mundo. Silbido. Un leve sonido de pasos provino de los arbustos circundantes. Parece que tu lucha también ha terminado, capitán. Sabo fue el primero en emerger de las sombras del bosque. Su frac estaba rasgado en varios lugares y aún olía a pólvora, pero sus ojos azules brillaban de satisfacción. Inmediatamente después, escuchó un fuerte rugido mecánico. Geno, empuñando un enorme martillo hidráulico, caminaba con paso firme sobre los muros derruidos y las ruinas. Su exoesqueleto, originalmente tosco, ahora lucía varias conchas de la isla del cielo saqueadas a los sacerdotes, desprendiendo un aura de violencia industrial que advertía a los demás que mantuvieran la distancia. Leona la seguía de cerca, portando 2 cuchillos afilados para partir huesos, de los que goteaba sangre. Lejos de estar aletargada tras la batalla, sus pupilas rasgadas brillaban con la intensa emoción de una cacería recién concluida. Los últimos en aparecer fueron Buggy, sudando, y Karina, sentada sobre su hombro, sosteniendo tranquilamente una carta náutica. El loro Berries sobrevolaba la zona, haciendo las veces de radar. Cabe aclarar que Ace había invocado a Buggy usando la habilidad de la fruta del diablo de Karina. Aquí están todos. Ace se giró, miró a sus compañeros cuya aura se volvía cada vez más penetrante, y una amplia sonrisa asomó en las comisuras de sus labios. Parece que esos supuestos sacerdotes y pruebas no les causaron ningún problema real. TCH, solo un montón de paletos demasiado dependientes de los artilugios, se burló Geno, mientras su mirada recorría con indiferencia a Eneru, que yacía en el fondo del pozo. Al sentir el aura persistente del rayo sobre Eneru, sus ojos se iluminaron intensamente. ¿Es este el usuario de la habilidad del rayo que se hace llamar Dios?
Geno se inclinó sobre el borde del foso, mirando a Eneru como si examinara un arma sin igual, y se frotó las manos. Capitán, ¿es este el tipo que construyó esa arca que mencionaste que puede volar a la luna? ¿Dónde están los planos? Mi llave inglesa ya está hambrienta. Eneru miró a aquel bruto de pelo blanco, cubierto de maquinaria y rebosante de fanatismo, y el rabillo de su ojo se crispó. Esta gente del mar azul eran todos unos lunáticos irracionales. No hay prisa con el arca. Durante nuestro descanso en la isla del cielo, tendrás tiempo de sobra para desmontarla y estudiarla con calma. Ace le dio una palmadita a Geno en su ancho hombro y luego dirigió su mirada a Karina. Karina, ¿se ha encontrado ya todo el oro de esta isla? Al oír la palabra oro, no solo Karina, sino también Buggy, que seguía jadeando cerca, se llenó de energía al instante. Sus pequeños ojos se transformaron en brillantes bayas. Ya lo tengo fijado, e incluso encontré la campana dorada. Karina cerró la carta náutica y señaló la enorme y altísima enredadera en el centro de Apar que perforaba las nubes. El Jack gigante. Según la vista aérea compartida por Berries, cuando la isla Jaya fue lanzada al cielo hace 400 años, la parte central de esta legendaria ciudad dorada, Shandora, fue empujada por esta enredadera gigante directamente hacia las nubes en la cima. Karina respiró hondo, con un tono de emoción incontenible. Allá arriba hay un enorme campanario hecho completamente de oro puro. La campana dorada, Buggy temblaba de emoción, casi babeando. Capitán Roger no lo aceptó entonces, me dijo que lo consiguiera yo mismo, y ahora por fin puedo arrebatárselo abiertamente. Hecho de oro puro. La campana dorada, Sabo alzó la vista hacia la gigantesca enredadera que se elevaba hasta las nubes, los ojos trágicos de aquel guerrero Shandia. Wiper, que preferiría ser hecho pedazos antes de fracasar en la recuperación de su patria, aparece en su mente. Así que eso es todo. ¿Es esa la luz de Shandora que el pueblo shandiano ha estado buscando durante generaciones? Ace permaneció inmóvil, escuchando las exclamaciones de sus compañeros, con un rastro de profunda añoranza reflejado en la profundidad de sus ojos. De vuelta en Rumblebolt Town, en el mar azul, aquel tío llamado Cricket arriesgaba su vida buceando en las profundidades del mar todos los días solo para demostrar que su antepasado no era un mentiroso. Y aquí, en la isla del cielo, el pueblo Shandian llevaba 400 años luchando contra los habitantes de la isla del cielo solo para hacer sonar la campana y decirles a sus antepasados que aún estaban allí. Una campana que encierra 400 años de mentiras, guerra, romance y la promesa de un hombre. Buggy, Geno, traigan a este tipo con ustedes. Ace levantó ligeramente la barbilla, indicándoles que alzaran a Eneru, que estaba gravemente herido. Se dio la vuelta, con su figura alta y erguida frente a la gigantesca enredadera que parecía una torre de Babel, y dio el primer paso. Vamos, chicos. La voz de Ace rebosaba de fuerza, lanzando un grito de guerra que hacía hervir la sangre de todos. Vayamos al cielo y veamos ese oro que ha vuelto loca a personas incontables durante 400 años. Bajo el liderazgo de Ace, los piratas Eclipse emprendieron su viaje para escalar la liana gigante. Para este grupo de monstruos cuyas habilidades físicas superan con creces las de la gente común, trepar por esta escarpada enredadera no fue difícil. Sabo y Ace abrieron el camino, mientras que Geno sujetaba a Eneru bajo un brazo, impulsándose con firmeza gracias al empuje de su exoesqueleto mecánico. Atravesaron capa tras capa de densas nubes del mar blanco. Tras escalar durante quién sabe cuánto tiempo, la vista que tenían encima finalmente se despejó. Estamos aquí. Karina fue la primera en saltar a la plataforma de nubes en la cima. Cuando vio la escena ante ella, quedó paralizada, incluso dejó de respirar. La luz del sol se filtraba a través de las finas nubes a gran altitud, derramándose sin reservas. En lo más alto del viñedo, un magnífico y antiguo campanario, indescriptible con palabras, se alzaba silenciosamente sobre el puro mar blanco de nubes. Imponentes columnas, intrincadas tallas, una base maciza, todo ello fundido en oro puro, sin impurezas. Bajo el paso del tiempo, no había perdido su esplendor. Al contrario, a esta altitud de 10.000 metros, irradiaba una solemnidad y un brillo sobrecogedores. Y en lo más alto del campanario colgaba la legendaria campana dorada, cuyo sonido podía resonar hasta el cielo. Esta es la verdad de la ciudad dorada. A Buggy le flaquearon las piernas y se arrodilló sobre las nubes, con lágrimas que le corrieron a raudales. Es demasiado hermoso. Es igual por muchas veces que lo vea. Incluso Leona, acostumbrada a la vida, la muerte y la presa, dejó a un lado sus cuchillos cortahuesos, mirando con asombro aquella cristalización de la civilización humana.
Ace caminó hacia el espacio que se encontraba justo debajo de la campana dorada. Su alta figura parecía diminuta frente a esta magnífica reliquia histórica, pero el aura de rey que poseía resonaba extrañamente con aquella antigua campana que había permanecido en silencio durante 400 años. No se fijó en la base de oro, que valía lo suficiente como para comprar en varios países. Sus ojos estaban fijos únicamente en la enorme campana que se alzaba sobre ellos. Debiste haberte sentido muy solo durante los 400 años que estuviste lanzado al cielo. Ace susurró para sí mismo. Apretó lentamente el puño derecho. Sin activar ninguna habilidad de fruta del diablo, ni cubrirla con haki de armamento. Simplemente, concentró toda la fuerza muscular de su cuerpo en un solo puñetazo. Ese tío buceador de Rumblebolt Town, y esos guerreros que lucharon desesperadamente por su patria en el bosque. Ace respiró hondo, se impulsó con las piernas contra las nubes y su robusto cuerpo salió disparado hacia la cima del campanario como un meteorito volando en reversa. Hoy pondré fin a esta mentira de 400 años para todos ustedes. Ace giró la cintura en el aire, su brazo derecho, lleno de poder explosivo, se extendió hacia atrás como un arco completo. Frente a aquella enorme y antigua campana dorada, lanzó un puñetazo sin reservas, con toda su fuerza y contundencia. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Un magnífico, lejano y melodioso tañido de campana que parecía abarcar el largo río del tiempo estalló en ese instante. El sonido era tan nítido, pero a la vez contenía una potencia de penetración inimaginable. Se transformó en una visible onda sonora dorada, dispersando al instante todas las nubes sobre el campanario. Inmediatamente después, el tañido de la campana, como si fuera tangible, atravesó el mar blanco, atravesó aquella densa nube acumulada y llevó consigo 400 años de anhelo y prueba, resonando con fuerza hacia el mar azul que se extendía abajo. Ace aterrizó con firmeza sobre la base dorada del campanario. Al escuchar aquel magnífico eco que abarcaba 400 años, una inusual ternura y emoción brotaron en sus ojos. En los recuerdos de su vida pasada, aquellas leyendas románticas más puras y extremas sobre este mar resonaban ahora con fuerza bajo su puño. No eran cuentos de hadas falsas, solo lazos que trascendían la vida y la muerte, la promesa de un hombre. Poder volver a vivir, cruzar personalmente las barreras del tiempo y estar aquí, presenciar y desvelar con sus propias manos este milagro perteneciente a la gran era de los piratas, este mar realmente te deja sin aliento. De cara al fuerte viento a una altitud de 10.000 metros, Ace escuchaba el tañido de las campanas que se extendía por el cielo, con una sonrisa sincera y extremadamente alegre asomando en las comisuras de sus labios. Sonido metálico. Fue un tañido de campana magnífico, indescriptible con palabras. Nítida, distante y rebosante de una sensación de santidad que había purificado toda impureza mundana. Esta onda sonora se transformó en visibles ondas doradas que, con centro en el campanario de la gigantesca enredadera, atravesaron sin obstáculos las densas nubes del mar blanco y se extendieron magníficamente en todas direcciones. Apart, entre las ruinas del denso bosque del sur. Wiper, cubierto de sangre, yacía en el suelo, con el brazo fracturado por el uso excesivo del dial de rechazo colgando inerte a su costado. Tras haber estado a punto de perder el conocimiento, abrió los ojos de repente en el instante en que oyó la campana. En esos ojos feroces, como los de un lobo solitario, grandes lágrimas brotaron incontrolablemente, deslizándose silenciosamente por sus mejillas cubiertas de humo de pólvora y tierra. Sonó. La luz de Shandora se ha encendido de verdad. Wiper apretó los dientes con fuerza, dejando escapar de su garganta un gemido como el de una bestia herida. 400 años. Desde que su tierra natal, la isla de Jaya, fue arrastrada injustamente a una altura de 10.000 metros por la corriente de la bola retumbante, el pueblo Shandian comenzó una historia de 400 años de sangre y lágrimas. Fueron expulsados por los habitantes de la Isla del Cielo, esclavizados por el llamado Dios, y generación tras generación de guerreros derramaron su sangre en este bosque que originalmente les pertenecía, incluso sacrificando sus vidas. Lucharon con tanta desesperación no solo para recuperar sus tierras ancestrales, pero para cumplir la promesa romántica e imperecedera entre su gran antepasado, el gran guerrero Calgara, y aquel explorador del mar azul, Noland. Estamos en el cielo, estamos aquí. Noland. Wiper agarró un puñado de tierra de su patria, sollozando desconsoladamente. El destino, el odio y la carga de 400 años se hicieron añicos en el instante en que aquel joven alto y de cabello negro tocó la campana dorada. El hombre del frac que lo derrotó de un solo golpe no le mintió.
Su capitán realmente derribó al todopoderoso dios de su trono y horneado lo que el pueblo Shandian había estado dispuesto a lograr a costa de ser destruido durante generaciones. Al mismo tiempo, en la playa de nubes de Ángel Island, el antiguo dios Ganfall, ataviado con armadura de caballero, alzó la vista, contemplando con extremo asombro las oscuras nubes que se cernían sobre la isla de los dioses y que habían sido completamente disipadas por el tañido de la campana. Escucha, Pierre. En el rostro arrugado de Ganfall apareció una sensación de alivio y tranquilidad sin precedentes. Esa es la campana que anuncia el fin de la guerra. El reinado de terror de Eneru ha terminado, y el derramamiento de sangre y el odio entre la gente de la Isla del Cielo y la gente de Shandian, que ha durado 400 años, finalmente llegarán a su fin aquí hoy. No solo el cielo. El magnífico tañido de la campana atravesó esa capa de nubes acumuladas que ni siquiera la luz del sol podía penetrar, como un evangelio que descendía del cielo, viajando hasta el mar azul, 10.000 metros más abajo. Rumblebolt Town, frente al semicastillo en la costa este. Gran mentiroso Nolan, un grupo de piratas se reúne en la orilla, burlándose a gritos del hombre con rostro de diamante que pescaba pepitas de oro en el mar todos los días. Cricket estaba sentado sin camisa sobre una caja de madera, empapado, con un cigarrillo en la mano, también empapado por el agua de mar. Hacía tiempo que se había insensibilizado ante esas burlas insulsas. Pero el anhelo que ardía en su corazón por demostrar la inocencia de su antepasado nunca se había extinguido. Justo en ese momento. Sonido metálico. Un tañido de campana melodioso, etéreo y masivo, como si resonara desde las profundidades del alma, descendió sin previo aviso del cielo, en la parte más profunda de las nubes. Los piratas burlones se quedaron callados al instante, todos mirando con terror la nube opresiva que se acumulaba sobre ellos. ¿Qué es este sonido? ¿Viene del cielo? ¿Será posible que realmente existan islas en el cielo? La mano de Cricket que sostenía el cigarrillo tembló violentamente, y la colilla cayó sobre la playa. Se puso de pie, incrédulo, mirando fijamente el cielo inmenso que nunca veía la luz del sol. El tañido de la campana fue tan claro, tan impactante, como si un viejo amigo, a través de 400 años en el tiempo, proclamara de viva voz algo sumamente importante para él. Noland no mintió. 2 hileras de lágrimas ardientes inundaron al instante el rostro curtido y romboidal de Cricket. De repente, se arrodilló en la playa, golpeando con fuerza la arena blanda con los puños, y lanzó un rugido desgarrador hacia el cielo. La ciudad dorada realmente está en el cielo. Este hombre, que cargaba con la infamia de ser descendiente de un mentiroso y que había arriesgado su vida en alto mar durante incontables días y noches, finalmente recibió la redención completa en este momento. En su mente, el joven de cabello negro del día anterior, que portaba una gran espada y poseía un físico imponente, afloró inconscientemente. Yo mismo iré al cielo y comprobaré la veracidad de esa leyenda para ti. Cricket lloró y rió. Es mocoso de mierda, lo consiguió. ¿Es este el romance definitivo en este gran mar? La vista se extiende hasta el cielo de 10.000 metros de altura, la cima de la gigantesca liana de Apark. Mientras los ecos persistentes del tañido de la campana se desvanecerían gradualmente entre el mar de nubes. ¡Wow! Es tan conmovedor. Junto a la base de la campana dorada, Buggy estaba tendido sobre los pilares hechos de oro puro, llorando a lágrima viva, incluso limpiando los mocos de forma exagerada con la manga. Karina, que estaba a su lado, retrocedió con disgusto. ¿Te conmueve, nariz roja, la historia del pueblo Shandian? Mierda. Este gran hombre se ha movido porque este montón de oro por fin me pertenece. Buggy levantó la cabeza de repente, sus pequeños ojos brillando con una codicia fanática por el dinero. Acarició con gran destreza los antiguos dibujos de la base dorada, con un tono cargado de una nostalgia y una queja sumamente complejas. En aquellos tiempos, este gran hombre siguió al capitán Roger, llegó a esta isla del cielo y finalmente encontró esta campana dorada. ¿Y el resultado? A ese capitán idiota solo le importaba mirar un maldito poneglyph debajo de la base de la campana, e incluso dejó que el samurái, Kozuki Oden, tallara un montón de símbolos fantasmales en ella. Después de tallarla, simplemente se dio una palmadita en el trasero y se fue. No me dejó llevarme ni una sola pieza de oro. Cuanto más hablaba Buggy, más se enfadaba, señalando la campana dorada y maldiciendo. 400 años de oro puro. ¿Sabes cuánto me dolió el corazón cuando me fui de la isla del cielo en aquel entonces? Ese capitán idiota. Roger no entendía que el verdadero significado de ser pirata es saquear tesoros.
Al oír las quejas de Buggy, Sabo se ajustó el sombrero de copa y no pudo evitar reírse entre dientes. Karina, sin embargo, captó rápidamente la información clave e inmediatamente se inclinó hasta la base de la campana, donde vio una enorme y dura losa de piedra antigua, cubierta de caracteres arcaicos que la gente común no podía comprender en absoluto. Y en el borde de la losa de piedra, efectivamente, había una línea de mensajes tallada en caracteres antiguos. Ace supo, a través de sus recuerdos, que decía: he llegado aquí y guiaré este texto hasta su destino final. No te quejes del pasado, Buggy. Ace se rió con gran entusiasmo. Se acercó a Buggy, con su palma ancha y gruesa, golpeó heroicamente la base dorada, emitiendo un sonido metálico sordo. Los piratas de Roger de aquella época no tenían ningún interés en el oro, pero los piratas del Eclipse no están aquí por caridad. La mirada de Ace recorrió aquella magnífica ruina dorada, y su tono revelaba una tiranía absoluta para reclamar todos los tesoros del mundo. Karina, calcula el peso total del oro que hay aquí. Ya lo he estimado, capitán. Karina sostenía un pequeño ábaco, sus ojos violetas brillaban con una astucia y un entusiasmo sin precedentes. Excluyendo la campana dorada principal, que simboliza la fe del pueblo Shandian, y la base con el poneglyph que no se puede mover. Los pilares de oro puro dispersos alrededor de este campanario, los altares dorados y esos artefactos de oro dispersos en las ruinas de Apark. Karina respiró hondo y dio una cifra que haría que cualquier tripulación pirata de los 4 emperadores sintiera envidia. Estimado de forma conservadora, el valor total supera los 300.000 millones de berríes. 300.000 millones. Al oír esa cifra, Geno resbaló, casi cayendo directamente desde el cielo de 10.000 metros de altura. Este fanático de la mecánica tragó saliva, mirando el oro esparcido por el suelo, mientras su mente comenzaba a concebir, de forma descabellada, cómo mejorar el sistema de potencia de fuego del eclipse. Muy bien. Ace estaba de pie bajo la campana dorada, mirando hacia la pura luz del sol que brillaba en lo alto del cielo. A continuación, derribaré la campana dorada. Después de eso, será nuestro turno de tomar el control de la isla del cielo. En la cima del Giant Jack, una brisa rozó el mar de nubes, dispersando la bruma que había envuelto las ruinas de Shandora durante 400 años. Ustedes bajen primero. Ace se encontraba bajo la enorme campana dorada, tan grande como una pequeña colina. Alzó la vista hacia aquella reliquia histórica increíblemente pesada y dio instrucciones a los miembros de la tripulación que estaban detrás de él. Todavía hay que limpiar el desastre de abajo. Bajaré esta campana directamente. Sabo y los demás asintieron. Sabían muy bien el peso de esa enorme campana de oro macizo. Aparte de la fuerza desmesurada de su capitán y su forma Zoan mítica, nadie podría transportarla intacta. El grupo siguió las ramas de la enredadera y rápidamente descendió. Una vez que las siluetas de sus compañeros se desvanecieron entre las nubes, Ace respiró hondo. Cerró los ojos y la sangre que corría por su cuerpo se agitó como un horno hirviente. Acompañado de un grito agudo que resonó en los cielos, como si proviniera de la era primordial, un fuego carmesí dorado cegador envolvió instantáneamente su figura alta y erguida. El aire circundante se distorsionó violentamente bajo el calor extremo, e incluso las nubes, originalmente blancas, se tiñeron de un rojo intenso, como el de una puesta de sol. Sistema animal, fruta pájaro, tipo Zoan mítico, forma de pájaro vermellón, transformación completa en bestia. Las llamas florecieron como un loto. Un ave mitológica gigantesca que oscurecía el sol apareció repentinamente sobre las nubes. Sus plumas parecían magma carmesí dorado fluyendo, y sus largas y magníficas plumas de la cola se mecían salvajemente con la tempestad. Estaba rodeado por un anillo de fuego divino nirvana eterno, pero para evitar derretir el oro que tenía delante, Ace suprimió con precisión la temperatura que irradiaba desde la superficie de su cuerpo. El enorme pájaro vermellón extendiendo sus fuertes y poderosas garras, agarrando firmemente la gruesa base de la campana dorada. Con un poderoso aleteo, el vendaval destrozó al instante las nubes blancas circundantes. Esta legendaria ave divina alzó la campana dorada, pesada como una montaña, y saltó desde las alturas, precipitándose hacia la isla de los dioses, Apark, que se encontraba abajo. Mientras tanto, en el claro del bosque del sur de Apark. El humo aún no se había disipado y la tierra estaba plagada de cicatrices. El jefe del pueblo Shandian, el gran guerrero Hiper, y el antiguo dios de la isla Ángel, Ganfall, se encontraron reunidos allí con sus respectivos subordinados heridos, con expresiones sumamente complejas. El tañido de la campana que había resonado en el cielo hacía poco les había anunciado el fin de la guerra de 400 años.
Aquel autoproclamado dios Eneru, y aquel aterrador rayo que había oprimido sus cabezas durante 3 años, habían sido aniquilados por aquel joven de cabello negro con pura violencia. ¿Pero qué sigue? Todos estaban atónitos. ¿Acaso este hombre, que había ahuyentado a un chacal, se convertiría en un tigre aún más temible? ¿Qué destino le dejaría el futuro a esta isla? Mira al cielo. Un guerrero Shandia que se estaba vendiendo las heridas señaladas de repente al cielo, con la voz temblorosa por la profunda conmoción. Todos levantaron la vista bruscamente. En el horizonte azul, una deslumbrante bola de fuego carmesí y dorada atravesó las nubes, descendiendo del cielo con una aterradora presión de viento que parecía volcar montañas y yeguas. ¿Qué clase de monstruo es ese? Los ojos de Ganfall se abrieron de par en par por la sorpresa, y su montura, Pierre, estaba tan asustada que todo su cuerpo tembló, desplomándose directamente sobre el suelo. A medida que la bola de fuego se acercaba, todos pudieron ver finalmente la silueta entre las llamas. Un ave divina de color carmesí dorado, que irradiaba una majestad infinita, portaba entre sus garras aquella enorme campana dorada con la que habían soñado durante 400 años. Grupo La Luz de Shandora. Whisper se quedó mirando fijamente la antigua campana que brillaba intensamente bajo la luz del sol, sus ojos se enrojecieron al instante, sin siquiera darse cuenta de que el arma que tenía en la mano había caído al suelo. Auge. Una enorme corriente de aire, como la de un tifón que pasó, dispersó por completa la niebla y las hojas caídas en el bosque. El ave divina aterrizó con firmeza en el centro del claro, depositando la campana dorada en el suelo sin un rasguño. Luego, con un destello de fuego, el cuerpo del ave, tan macizo como una montaña, se contrajo rápidamente, transformándose de nuevo en la imponente y profunda forma humana de Ace. Al contemplar la campana dorada cubierta de antiguos diseños, y al ver este objeto sagrado que portaba la sangre y las promesas de incontables ancestros, el jefe Shandian y los guerreros ya no pudieron reprimir sus emociones internas, arrodillándose en la tierra uno tras otro y llorando desconsoladamente. La obsesión de 400 años finalmente se había materializado ante ellos de la manera más mitológica en ese preciso instante. Ace no interrumpió su llanto. Se dio la vuelta, con la mirada tan serena como el agua, recorriendo con la mirada a esos dos grupos distintos de personas que una vez habían luchado a muerte. Eneru ha sido derrotado. La voz de Ace era firme y potente, resonando lentamente en el terreno abierto y ahogando al instante todos los sollozos. Esta campana es una reliquia de tus ancestros shandianos. Ahora, la he traído para ti. Whisper arrastró su brazo gravemente herido, presionó los dientes y dio un paso adelante. Este hombre de sangre de hierro, que ni siquiera temía a la muerte, ahora se arrodilló pesadamente sobre una rodilla ante Ace. La luz de Shandora se ha encendido una vez más. Habéis cumplido nuestro anhelado deseo durante 400 años. La voz de Whisper era ronca, pero transmitía una firmeza decisiva. Esta bondad, la tribu Shandia la recompensará aunque nos reduzcan a polvo. Ganfall también se quitó el casco e hizo una profunda reverencia, con un tono lleno de admiración. Gracias, Excelencia, por actuar y liberar a la isla del cielo del dominio del tirano. Ha salvado la vida de incontables habitantes de la isla del cielo. Al ver a la multitud inclinándose en señal de sumisión, el rostro de Ace no mostraba ningún signo de incomodidad. Era como debía ser. Lo que él quería era el orden y la autoridad absolutos. Toqué la campana simplemente para cumplir una promesa hecha de pasada. Dado que los problemas actuales se han resuelto, a partir de hoy, las reglas de esta isla las estableceré yo. Ace alzó la mano, señalando la vasta tierra bajo sus pies, con un tono de voz solemne que no admitía desobediencia. Esta tierra es lo suficientemente vasta. De ahora en adelante, el pueblo Shandian y los habitantes de las Islas del Cielo compartirán a Park por igual. Podéis vivir, cultivar y extraer recursos aquí juntos. Los 400 años de odio sangriento quedarán completamente borrados hoy. En cuanto se pronunciaron estas palabras, se produjo un pequeño revuelo entre la multitud. Pero, un joven guerrero Shandia no pudo evitar alzar la vista, con el odio aún presente en sus ojos. Los isleños del cielo nos robaron nuestra patria en aquel entonces y nos obligaron a vivir al borde de las nubes. ¿Cómo podemos? No hay peros. La mirada de Ace recorrió instantáneamente a aquel guerrero. Sin ningún movimiento, tan solo el atisbo de frialdad y dominio revelado en esos profundos ojos negros hizo que el guerrero curtido en la batalla se sintiera como si hubiera caído en una bodega de hielo, como si una mano invisible le estuviera sujetando la garganta con fuerza, y el resto de sus palabras se le hubieran ahogado en el estómago.
Wiper giró la cabeza bruscamente y miró fijamente al guerrero con furia, manteniendo cualquier posible resistencia con una mirada severa. En mi territorio, los odios del pasado deben ser enterrados hoy mismo. Ace alzó el volumen de su voz, resonando como una campana e intimidando a todo el campo. Si alguien se atreve a provocar otra guerra por esta tierra, actuaré personalmente y los borraré, junto con esta isla, desde 10.000 metros de altura. El poder absoluto conllevaba el derecho absoluto a hablar. Frente a este hombre que podía traer destrucción y milagros a su antojo, ya eran los rebeldes habitantes de Shandia o los isleños del cielo que una vez se enorgullecieron de su nobleza, todos tragaron saliva al unísono, tan silenciosos como las cigarras en invierno. Por supuesto, no estoy aquí para ser filántropo. Al ver a la multitud completamente apaciguada, Ace cambió su tono, que ahora revelaba una ferocidad con la que despreciaba al mundo. Como precio por protegerte de los enemigos externos, a partir de hoy, esta isla es el cuartel general exclusivo de los piratas Eclipse. Cuelguen mi bandera en el punto más alto de esta isla. Mientras esta bandera esté aquí, ya sean piratas del mar azul o cualquier otra persona ambiciosa e imprudente, quien se atreva a tocar una brizna de hierba en esta isla me declara la guerra a mí, Porgas de Ace. Ace se acercó a Wiper y le dio una palmada en el hombro con su mano ancha. Lo que tenéis que hacer es construir esta isla con diligencia y proporcionar un flujo constante de logística y soldados para los piratas Eclipse. Ace lo miró fijamente y le dijo: ¿Qué te parece, guerrero Shandia? Protege este cielo por mí, ¿te atreves a aceptar esta misión? Al sentir el gran poder sobre su hombro y al contemplar a aquel hombre dominante pero extremadamente íntegro, la sangre en el cuerpo de Wiper se agitó violentamente. Se puso de pie bruscamente, golpeándose el pecho con fuerza con el único brazo derecho que le quedaba intacto, con los ojos ardiendo de un fanatismo devoto. Rifa como desee, mi capitán. Wiper rugió con fuerza, su voz resonando entre las nubes. Las lanzas del pueblo Shandian protegerán este cielo para siempre para ti. Ganfall miró a Wiper, que estaba a su lado, y también mostró una sonrisa de alivio y satisfacción, haciendo solemnemente el saludo de caballero a Ace. Sin derramar una sola gota de sangre, había sofocado por la fuerza una disputa que duraba 400 años. En esta soleada tarde, los piratas Eclipse no solo habían amasado una inmensa fortuna y adquirido tecnología de vanguardia, sino que también habían establecido su propio imperio en las nubes, a 10.000 metros de altura. Tras establecer un orden absoluto, Ace no se quedó más tiempo y se dio la vuelta para caminar hacia el otro lado del bosque. Todavía quedaba un tipo que se creía un dios esperando a que él se ocupara de él.